¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de una enfermedad infame no solo por ser incurable e indefectiblemente fatal, sino también por su macabra relación con el canibalismo. En este video hablaremos del Kuru, la primera enfermedad priónica humana descubierta en la historia. Veremos cómo destruye nuestro cuerpo, los signos y síntomas que produce, así como los mecanismos detrás de ellos. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no haya escuchado hablar de esta patología, el Kuru es una enfermedad neurodegenerativa 100% letal, para la que no hay cura, vacuna o tratamiento paliativo disponible, que además se caracteriza por propagarse a través de prácticas caníbales. Es una entidad que históricamente ha estado circunscrita a ciertas tribus de Papua Nueva Guinea que cuentan con prácticas endocaníbales en su cultura. Específicamente hablamos de aquellas tribus pertenecientes al grupo lingüístico de los Fore. El Kuru, además, es una enfermedad que sobresale por ser una de las pocas patologías contagiosas provocadas no por virus ni bacterias, ni mucho menos hongos o parásitos, sino por priones. Este es un tema que ya hemos tratado al detalle en videos anteriores, pero aún así explicaremos brevemente qué son y de dónde vienen los priones. Y para esto, primero hay que hablar de proteínas. Las proteínas son uno de los componentes fundamentales de nuestro cuerpo. Estas conforman desde el colágeno que une nuestros tejidos hasta la hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre, pasando por hormonas como la insulina, por las enzimas que digieren nuestros alimentos e incluso los famosos anticuerpos. Son todos ellos proteínas, por lo que se trata de compuestos que están en todo nuestro cuerpo cumpliendo una amplísima variedad de funciones. Pero independientemente de dónde se encuentren y de lo que hagan, las proteínas tienen todas una cosa en común: están formadas por cadenas de moléculas llamadas aminoácidos. Por ejemplo, la ya mencionada insulina es una proteína formada por 51 aminoácidos. La hemoglobina, por su parte, es una proteína formada por 574, pero la que nos interesa para entender el Kuru es la que se conoce como proteína priónica, formada por 253 aminoácidos. La proteína priónica no es un agente extraño o externo al cuerpo humano. Al contrario, es un elemento normal de nuestras células que es usada por las neuronas con fines que aún no se comprenden del todo, pero es necesaria para el metabolismo de ciertos elementos como el cobre. Todos tenemos a la proteína priónica en nuestro cuerpo, pero no todos tenemos priones. Con el nombre de prión se conoce a una forma anormal de la proteína priónica que tiene dos propiedades que nos interesan. Los priones son automoldeables y ultraestables. Cuando decimos que los priones son automoldeables, nos referimos a que cuando estos entran en contacto con otras unidades de proteína priónica normales, les pueden contagiar su estado anormal. Los priones propagan su anomalía. Por otra parte, cuando decimos que los priones son ultraestables, nos referimos a que estos no pueden ser digeridos por las células ni eliminados de ninguna forma convencional del cuerpo, por lo que inevitablemente se acumulan sobre todo en el cerebro, matando a las neuronas. La muerte del tejido cerebral lleva a la creación de innumerables agujeros diminutos en este órgano, que bajo el microscopio pasa a verse como una esponja. Por esta razón, las enfermedades causadas por priones también son conocidas como encefalopatías espongiformes. Ahora lo que toca preguntarse es ¿cuál es el origen de los priones? ¿Cómo se adquieren? En la mayoría de los casos, los priones no se adquieren en un sentido estricto, sino que estos aparecen espontáneamente en nuestro cerebro. Como mencionamos, la proteína priónica está presente en las neuronas de todo el mundo y por razones que aún no se entienden del todo, y en ocasiones muy raras, estas proteínas normales sencillamente se doblan o se pliegan de forma inadecuada, convirtiéndose en priones. Insisto, esto es increíblemente raro y en prácticamente todos los casos se expresa durante la vejez. Cuando esto ocurre, hablamos de una enfermedad priónica esporádica. La mala suerte en su máxima expresión. Ahora, en ciertos casos las enfermedades priónicas pueden tener un origen genético. Ocurren porque la víctima posee genes defectuosos que llevan a la creación de una proteína priónica muy inestable que fácilmente se convierte en un prión. Esto es lo que ocurre con el insomnio familiar fatal, una enfermedad de origen hereditario de la que ya hablamos en un video anterior. Y finalmente, y lo que nos ocupa el día de hoy, también es posible contraer un prión. Esto puede ocurrir a través de distintas
días, entre ellas el consumo de tejidos contaminados, particularmente el cerebro o los nervios en los que los priones tienden a acumularse. En el caso del Kuru, lo que se postula que ocurrió es que en algún momento del pasado, posiblemente a inicios del siglo XX, uno de los miembros de las tribus Fore sufrió de una enfermedad priónica esporádica. Por mala suerte, desarrolló priones durante la vejez, tal como pasa en el resto del mundo en cierta medida. El problema surgió cuando, siguiendo los ritos fúnebres de estas tribus, esta persona fue consumida, lo que llevó a que los priones que desarrolló se propagasen a otras personas, que a su vez también serían comidas durante los ritos fúnebres, instalando un círculo vicioso de muerte y enfermedad. Para hacer énfasis en esto, el canibalismo por sí solo no lleva a la producción de priones en el cuerpo, pero es una forma en la que es posible contagiarse si el cuerpo consumido ya tenía priones en primer lugar. El Kuru fue especialmente devastador para las tribus Fore por varias razones, pero probablemente una de las más importantes es que el cerebro de los fallecidos era comido por mujeres y sobre todo por niños. Tengamos en cuenta que las enfermedades priónicas se caracterizan por periodos de incubación increíblemente prolongados. Desde el momento de la infección hasta que aparecen los primeros signos y síntomas pueden pasar hasta 50 años. En 50 años, esos niños infectados crecían, iban a tribus y aldeas vecinas que también practicaban el canibalismo y se casaban mudándose a estos otros lugares, donde morían y a su vez eran consumidos propagando la enfermedad a otras poblaciones. Pero no solo esto. Según los ritos fúnebres de los Fore, hay ciertos cadáveres que no deben ser consumidos y otros que se consumen con preferencia. Si una persona fallecía por lepra, disentería o una treponematosis, su cuerpo no era consumido, mientras que aquellos fallecidos por el Kuru eran comidos con preferencia, promoviendo aún más la propagación de la enfermedad. En su punto máximo se estima que 35 de cada 1000 miembros de las tribus Fore sufría de esta enfermedad. Ahora, los signos y síntomas del Kuru progresan a través de 3 fases principales. La primera de ellas es la fase ambulatoria, llamada así porque el paciente aún puede deambular. Esta fase comienza con manifestaciones inespecíficas, como dolor de cabeza y en ciertas articulaciones como la rodilla, el tobillo, el codo y la muñeca. A todo esto se suma dolor abdominal y pérdida de peso. Los pacientes describían ganas de toser, pero con una tos que nunca llegaba. Conforme progresa la enfermedad, aparece uno de los síntomas más característicos, la marcha atáxica, que es la falta de coordinación al caminar. Esto se acompañaba de los emblemáticos temblores que le dan su nombre a esta enfermedad. Kuru significa temblar o sacudirse, especialmente haciendo referencia a los temblores que sufre una persona con frío o fiebre, aunque, irónicamente, el Kuru no provoca fiebre, algo que en su momento llamó mucho la atención. En la época, la escala con la que apareció el Kuru entre estas tribus sugería que se trataba de una enfermedad infecciosa que atacaba el cerebro de sus víctimas. Sin embargo, uno de los síntomas más comunes de las infecciones cerebrales es la fiebre, que en este caso estaba ausente. Conforme progresa la fase ambulatoria, aparecen los clonus, contracciones involuntarias de uno o varios músculos, a lo que se suma el nistagmo, movimientos rápidos, rítmicos e involuntarios de los ojos, acompañados de disartria, la incapacidad para articular apropiadamente el lenguaje, así como la dismetría, la incapacidad para calcular las distancias. Todo esto solía acompañarse de corea, movimientos involuntarios, sobre todo de las manos y de los pies. El término corea no tiene nada que ver con el país del mismo nombre, sino con el lexema griego koreia, que significa baile, de donde nos llega la palabra coreografía. El paciente se torna emocionalmente inestable y de forma característica puede caer en accesos de risa incontrolable, razón por la que el Kuru también es conocido como la enfermedad de la risa o negi-nagi, que significa tonto o idiota en el idioma Fore. También pueden haber episodios de ansiedad y depresión. La siguiente fase de la enfermedad es la fase sedentaria, en la cual el paciente ya no puede caminar por sí mismo. Los temblores, la falta de coordinación y la disartria se intensifican. El nistagmo se transforma en opsoclonus, movimientos involuntarios y bruscos de los ojos que carecen de ritmo y que pueden ocurrir en todas las direcciones. En mi opinión, el Kuru es particularmente triste porque, a diferencia de lo que suele ocurrir con otras enfermedades priónicas, la demencia puede estar ausente y de aparecer tarda más
más en desarrollarse. Es decir, quienes sufren de esta enfermedad están conscientes de su estado durante una buena parte de la evolución. Conforme progresa la fase sedentaria, los signos y síntomas se intensifican hasta que el paciente ya no puede sentarse sin ayuda, punto a partir del cual se considera que da inicio la fase terminal. El paciente ya ni siquiera puede comer con normalidad. Al intentar tragar puede terminar aspirando la comida hacia los pulmones, lo que lleva a las neumonías, o alternativamente no come y entra en un estado de desgaste y emaciación. Al estar en un estado de postración constante, las víctimas del Kuru pueden desarrollar escaras, también conocidas como úlceras por presión. Estar acostado por demasiado tiempo comprime ciertas partes del cuerpo que con el tiempo suficiente se ulceran. Los talones, la parte posterior de la cabeza y sobre todo la región sacra desarrollan heridas cruentas que pueden infectarse. De hecho, estas úlceras provocadas por la postración son una de las complicaciones que se reporta con más detalle entre quienes sufrían de esta enfermedad. Un fragmento de Guy Dussek, uno de los primeros médicos en tratar a las víctimas del Kuru, nos refiere lo siguiente. El paciente yace moribundo dentro de su choza, rodeado de un grupo constante de familiares que le atienden. Apenas se mueve y se encuentra débil y desgastado. Las heridas por presión pueden esparcirse ampliamente y convertirse en enormes úlceras necróticas que atraen a enjambres de moscas. Guy Dussek también refiere el excepcional espíritu de servicio entre los miembros de la tribu que yacían junto a sus familiares enfermos a pesar de las horribles lesiones y de la incontinencia fecal y urinaria, que también son un signo común de la fase terminal de esta enfermedad. El tiempo transcurrido desde que inician los síntomas hasta la muerte del paciente tiene un rango variable que va de los 3 a los 23 meses, con un periodo promedio de 12. De forma algo irónica, las víctimas del Kuru en la mayoría de los casos fallecen por neumonías o por las úlceras infectadas. El cuerpo se rinde antes que el cerebro. Es, sin dudas, una enfermedad terrible, o lo era. Lo cierto es que se estima que el Kuru dejó de transmitirse alrededor de la década de los años 50, cuando Australia, que por aquella época dominaba sobre Papua Nueva Guinea, decidió prohibir las costumbres endocaníbales de las tribus Fore. La presencia de la enfermedad ya era conocida desde la década de los años 20 entre misioneros y marineros que tenían contacto con las tribus. Desde un principio se le echó la culpa al canibalismo, pero pasarían décadas antes de que esta hipótesis fuese tomada con seriedad. Sería el mencionado Daniel Carleton Guy Dussek quien reportaría formalmente esta enfermedad por primera vez en el año 1957. Sin embargo, se le haría imposible determinar la causa de esta patología. Bajo el microscopio no aparecían ni bacterias, ni hongos, ni parásitos, ni tampoco se podía detectar la presencia de material genético viral. El origen de la enfermedad era un verdadero misterio, una patología epidémica que afectaba al cerebro, que parecía contagiosa, pero que carecía no solo de fiebre, sino también de cualquier manifestación inmunitaria o inflamatoria. Era, por ponerlo en pocas palabras, una infección sin agente infeccioso que además no provocaba una respuesta defensiva por parte del cuerpo. Una contradicción a los postulados de Koch. Guy Dussek usaría muestras de tejido infectado para inocular a monos que posteriormente desarrollarían la enfermedad. Estos experimentos le ganarían el premio Nobel del año 1976 por su descubrimiento de nuevas formas para originar y transmitir enfermedades infecciosas. El Kuru, en principio, se atribuyó a los efectos de un virus anómalo sin material genético. No sería sino hasta 1982 que Stanley Prusiner descubriría los priones, lo que le ganaría el Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1997. El Kuru se convirtió en la primera enfermedad priónica detectada en humanos. El revuelo alrededor de los priones hay que ponerlo en perspectiva, y para esto hay que distinguir entre infeccioso y contagioso. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de aquellas enfermedades que son provocadas por microorganismos, mientras que una enfermedad contagiosa es aquella que puede ser transmitida de una persona a otra. Hay enfermedades infecciosas que no son contagiosas, como por ejemplo el tétanos. El tétanos es provocado por una bacteria, por un agente infeccioso, pero una persona con tétanos no le puede dar tétanos a otra. En el pasado se consideraba que, a pesar de que no todas las infecciones eran contagiosas, todas las enfermedades contagiosas tenían un origen infeccioso. Esta es la famosa teoría microbiana de la enfermedad.
Sin embargo, hoy, gracias a los priones, sabemos que hay enfermedades que son contagiosas, pero que no son provocadas por microorganismos. Los priones son simples proteínas, no son agentes infecciosos, y aún así son capaces de provocar enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra. Aún así, hay que decir que incluso en la literatura académica actual, esta distinción entre infeccioso y contagioso se ha ido perdiendo, y ambas palabras se usan casi como sinónimos, a pesar de que existe este pequeño matiz diferenciador. Pero volviendo al tema, el legado de Gajdusek lamentablemente quedaría empañado por conductas muy reprochables por fuera de la práctica médica, mientras que el Kuru afortunadamente dejaría de existir. El último caso se registró en el año 2005, con un periodo de incubación probable de aproximadamente 50 años. Muchachos, no puedo cerrar este video sin mencionar que, a pesar de que todas las enfermedades priónicas tienen la misma base y fisiopatología, tienen distintos síntomas. Hay varios factores detrás de esto, pero lo más importante parecen ser las variaciones genéticas. Todos tenemos la misma proteína priónica de 253 aminoácidos en nuestro cerebro, pero esta proteína varía un poco en su composición entre distintas poblaciones. Siempre son 253 aminoácidos, pero no siempre son exactamente los mismos aminoácidos. Estas pequeñas variaciones en la composición de la proteína priónica puede dar como resultado priones que son ligeramente distintos unos de los otros, lo que a su vez modifica la forma en la que se comportan las distintas enfermedades priónicas y las partes del cerebro que más tienden a afectar. Por poner un ejemplo, en el insomnio familiar fatal, la parte más afectada del cerebro es el tálamo, mientras que en el Kuru, las partes más afectadas son el cerebelo y los ganglios basales que regulan el movimiento. En fin, muchachos, espero que les haya gustado este video. De ser así, recuerden que pueden apoyarme en Patreon o sencillamente dejando un comentario para alimentar al algoritmo. Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.